Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, bien. Vale, me alegro mucho. Bueno, denme un segundo que me están dando la, la opción para compartir, entonces, denme un segundo que me den esa opción y iniciamos, ¿listo? Bueno, si desean hacer alguna pregunta o inquietud, estoy pendiente aquí mientras nos activan la opción de compartir, ¿listo? Entonces, si desean, eh, no sé, preguntar algo sobre alguna nota, algún trabajo, me comenta. Bueno, las notas todavía están en proceso, pero pues estoy atenta mientras nos dan esta opción, ¿vale? Listo. Y ya parece que cargó.
Bueno, aquí está cargando ya la opción para compartir, entonces a continuación les voy a compartir la presentación del día de hoy. Estas sesiones que vienen de ahora en adelante, pues son como una propuesta de refuerzo para los temas que pues en algún momento se votaron o bueno, se comentaron para reforzar, ¿sí? En el marco de las asignaturas que hemos visto en diseño, digo, español, historia, filosofía, ¿sí? Entonces, nada, pues para esta primera sesión de refuerzo, yo le había planteado al director que sería importante hablar sobre las normas APA. Entonces, yo creo que ya les he mencionado varias veces como el tema y todo eso. Entonces, quisiera saber si alguien tiene como un conocimiento o un acercamiento ya hacia estas normas o no sé si ha escuchado de qué se tratan. ¿No, nadie? No, profe. Listo. Entonces, bueno, respecto a eso, las normas APA, ya les voy a compartir pantalla que mi internet creo que está muy lento. Pero mientras carga la presentación, eh, les voy a compartir. Normas APA, mm, listo. Confírmeme porfi si pueden ver ahí la pantalla. Ahí están viendo la pantalla. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, bueno, las normas APA son unas normas que se que vienen del Instituto, bueno, de American Psychological Associate y fueron creadas con el propósito de unificar la forma en que se presentan los trabajos académicos. A los trabajos académicos se refiere a todo tipo de trabajo escrito dentro del marco, pues, de un espacio académico que se comprende como la escuela, el colegio, la universidad, ¿sí? Y, bueno, demás institutos también. Sí, bueno, en la escuela no tanto porque pues no hay tanto, no hay mucho ejercicio de consulta y escritura, pero bueno, en los demás espacios sí. Y entonces, bueno, estos trabajos corresponden a trabajos académicos y científicos que ya son trabajos como más minuciosos, que requieren una investigación como más precisa frente a ciertos temas. Y pues especialmente en las áreas de ciencias sociales, bueno, no, diría que en todas en realidad se usa bastante eh, lo que nosotros le llamamos acá es como documentación, bueno, análisis bibliográfico, documentación o sí, investigación o referencias bibliográficas, bueno, muchos términos para ese tipo de investigación, indagación que se hace. Y entonces, ¿qué pasa? Para los trabajos tanto investigativos o de consulta, nosotros pues antes de consultar, por eso les decía lo importante de saber sobre qué archivos consultar y sobre qué páginas también y todo eso, pues va lo que uno cuando consulta un archivo, lo primero que ve pues es el autor, la institución de donde viene
este archivo. También como que esto nos da de alguna forma, por ejemplo, en las ciencias sociales, nos permite una comprensión y evaluación de un texto de una manera como más precisa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en las ciencias sociales nosotros lo que hacemos es que cuando vamos a tomar el texto de un autor referente a cierto tema, pues nosotros primero leemos ese autor y leemos después el artículo, el libro, y entonces eso también nos permite tener una comprensión como más amplia de lo que el autor, de la intencionalidad del autor frente a ciertos temas o textos. Sí, porque nosotros entendemos también cómo escribe este autor, bajo qué interés, o quién es este autor y por qué escribe sobre estos temas, o por qué investiga sobre ciertas cosas y ciertas otras cosas omite. Bueno, sí, un poco de cuestiones que van como también muy entrelazadas a lo que representa el autor como persona. Sin embargo, por ejemplo, en otras ciencias en donde se hacen trabajos académicos o investigativos, científicos, se consulta el texto y muy pocas veces pues se tiene en cuenta como quién es el autor, o sea, se tiene en cuenta quién es el autor pues de nombre o bibliografía, como datos muy sencillos, pero no se escatima más sobre los datos como lo que les decía, como leer quién es el autor, de dónde es, por qué tiene estos intereses políticos, sociales, académicos, ¿sí? ¿Cuál es su opinión respecto a ciertos temas? ¿Por qué le interesan estas investigaciones y no otras investigaciones? ¿No? Entonces, solo se habla como del autor, de las fechas de publicación y de los institutos también que apoyan estas investigaciones o de los institutos por medio de los cuales ellos han publicado sus artículos o textos académicos. ¿Listo? Entonces, esto también nos permite, de cierta manera, hacer una evaluación, ¿no? Cuando ya estamos avanzando en este punto de revisión bibliográfica, de cuál es la importancia de evaluar estos textos, ¿no? De que nosotros cuando ya leemos un autor, vemos, bueno, este autor de qué temas habla, qué temas trata o investiga o estudia, y eso nos permite también discernir y ir seleccionando los textos que sí nos pueden servir para nuestra investigación y los que definitivamente pues pueden dar cierta información, pero no tan concisa como la que nosotros buscamos o esperamos. Entonces esto también nos acorta un poco como de tiempo en el trámite investigativo, por decirlo así. Y bueno, dentro de todo esto que les comento está lo de las normas APA, que se da también para brindarle tanto a las personas que consultamos como a las personas que publican, que escriben y publican, como unas normas que son a nivel pues, mundial, en donde se especifican datos sobre la persona que escribe o sobre la persona que estás leyendo, eh, las fechas de publicación para saber, por ejemplo, en temas enfocados en la medicina, si ustedes leen un artículo del 2002, eh, o sea, si los artículos no contuvieran como esos temas tan importantes que es como fecha, autores, publicación tal, esto corresponde a un tomo, al segundo tomo, este es el quinto tomo, quiere decir que hay cuatro atrás de él, pues ustedes no van a saber de qué se trata toda esta investigación, entonces solo van a leer como una parte de lo que se ha hablado. Y eso, pues, de cierta manera, hace como un poco más tediosa la tarea investigativa. Pero entonces, el hecho de que existan unas normas APA eh, para tanto el propósito de unificar la forma en que se presentan los trabajos y también cómo se publican estos textos, artículos, libros, todo eso, nos permite también cosas prácticas como lo que les decía en medicina. Si ustedes leen un artículo del 2002 y ven que es del 2002 porque contiene la fecha, pues entonces dicen, no, ya estamos en el 2025, nos hace falta un artículo que esté más actualizado o que haya tenido continuidad de este texto. Entonces ustedes buscan hasta un artículo más reciente, un libro más, una publicación de este año, del anterior, ¿sí? Para eso nos sirve también los datos que se exigen para ciertas publicaciones. ¿M? Y bueno, estas normas que les comento también se establecieron para
tener unos criterios sobre la estructura de los trabajos, ¿no? Y entre esto está muy importante la cuestión de la citación de las fuentes, que las fuentes es lo que yo les hablo siempre en los trabajos sobre lo de la bibliografía. Y entonces, la bibliografía o presentación de referencias, ¿no? Todas las personas que hacen publicaciones, que escriben un libro, que escriben un artículo, que escriben un texto, referencia. Tienen que referenciar. ¿Por qué? Porque normalmente el ejercicio de nosotros en clase, ¿cuál es? Por ejemplo, eh, yo les digo, por favor, investiguenme sobre las investigaciones sobre el COVID. Listo. Entonces ustedes aquí miran, alcanzan a ver aquí todas las opciones que me salen en pantalla. Sí, señora. Listo, entonces acá me salen artículos académicos para investigaciones sobre el COVID-19, enfermedad del coronavirus, bueno, base, ta, ta, ta. ¿Qué pasa? Esto aquí también lo de la referenciación, lo de las fuentes, lo que les decía, lo importante de consultar páginas que sean confiables, porque miren, si yo, por ejemplo, esta página hace cielo, hace muy buenos resúmenes, pero ¿qué pasa? Son presentaciones que hacen otros estudiantes basándose en artículos más formales como estos. Entonces, cuando ustedes van y consultan fuentes como estas, pues ustedes van a encontrar unas ideas cortas de las cuales no van a tener contexto o mayor información y las van a presentar y ya, si me entienden, como que no tiene mayor relevancia el ejercicio de lectura y de investigación. Mientras que ustedes, por ejemplo, se ponen a leer Instituto de Salud Global de Barcelona, por ejemplo, Wikipedia antes era una muy buena fuente de información. ¿Por qué? Porque es una fuente que a nosotros ¿qué? Nos da un resumen absolutamente de todo lo que se encuentra prácticamente en Internet. Entonces nosotros siempre que vamos es a Wikipedia, decimos, no, Wikipedia es la búsqueda que lo tiene todo, por decirlo así. Pero entonces, y bueno, la ventaja de Wikipedia de consultar páginas como estas es de que todas las cositas que están en azul, ustedes las pueden subrayar, las pueden leer. Por ejemplo, si ustedes están leyendo y dicen, ¿cómo así que es una enfermedad infecciosa? Y aquí les da un contexto de qué es una enfermedad infecciosa, sucesivamente así. Pero ¿qué pasa? Todo lo que encontramos aquí está bien, pero está construido a través de, miren, todo esto, no, 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 esperen, estoy muy arriba. Bueno, todo lo que nosotros acabamos de ver en esta página hay, eh, desde aquí empiezan, ¿listo? Véase también quiere decir que todo lo que se contiene aquí también está en esta página de pandemia, está también en esta página de síndrome, está en este enlace de síndrome rápido, está en otro que también tiene como unas mismas especificaciones. Dentro de esto también nos dice, tenemos enlaces externos, quiere decir que también los datos que están acá aparecen en estos lugares que están aquí, que los estoy subrayando. Después de esto nos muestra que hay unas notas, quiere decir que pues unas notas que están agregadas al texto como para hacer ciertos paréntesis y aclaraciones, ¿sí? Y acá nos da unos números en donde nos lleva a otras páginas aún más para consultar esos temas. Ahora lo de las referencias. Miren todas estas referencias que hay. Si están viendo mi pantalla, ¿no? Vamos acá, 113, 215, 226, 200, total, 40, 52, 58, 65, 70. Miren todas estas referencias bibliográficas y yo cuántas les pido en su trabajo, más o menos como dos, tres, máximo cinco. Acá hay 308
referencias bibliográficas. Quiere decir que se consultaron 308 artículos y páginas para construir este texto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa cuando consultamos Wikipedia. Sí, está resumido, pero pues en realidad nos muestra los datos más relevantes frente a un artículo, porque es que ustedes, por ejemplo, hacer un trabajo con 309 fuentes bibliográficas, ¿qué pueden poner de cada fuente? Tal vez medio párrafo, ¿sí? Y tal vez en esos artículos exista información más relevante, más importante que solo un medio párrafo. Entonces, por eso les comentaba, les decía, bueno, es importante que consulten otras páginas, como cuáles, por ejemplo, miren, ustedes aquí les puede salir, si están en internet, les sale artículos académicos para investigaciones. Todo esto es, son artículos, ¿no? Todo esto son artículos en PDF. Entonces, y son artículos libres. Entonces, ustedes pueden consultarlos, todo esto, pueden abrir, pueden leerlos y listo. Ah, pero si estoy compartiendo esta pantalla, no sé si estaré compartiendo. No, no estoy compartiendo. Mm, miren, todos estos artículos son artículos PDF. Entonces, todos estos ustedes los pueden usar. Pueden entrar a esta página, miren, todo esto pueden usarlo, leerlo. Con dos, tres artículos que ustedes citen, dependiendo de la complejidad del trabajo, pues está muy bien, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros construimos un texto, así como el que yo les he pedido constantemente, como háganme un texto con un resumen, con esto, con lo otro, ustedes tienen que sí o sí citarme, porque ustedes están consultando, constantemente están consultando. Por ejemplo, si yo les digo, háganme un texto sobre el COVID-19, ustedes, por ejemplo, ¿y qué es COVID-19? Eh, entonces buscan COVID-19. ¿Qué es? Ah, mire aquí, esto es una pandemia. Abrámoslo, lo leen, ta, 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 ta. Ah, bueno, entonces voy a poner, esto es una pandemia, que yo no sé qué, ta, 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 ta. Listo, ese es el texto. Y no cito ninguna fuente. ¿Ustedes qué opinan sobre eso? Nada. Bueno, pasa que cuando nadie cita, lo que pasa es que nosotros cuando leemos los trabajos o nosotros presentamos un trabajo que no tiene referencias ni citas, quiere decir, según las normas APA, que es lo que establece ahí, que esas palabras son propias de mi autoría. Entonces, en el colegio, pues uno aprende apenas a citar, a leer y dice como, sí es importante la bibliografía y todo. Y uno se equivoca citando y pasan muchas cosas referentes al tema. Pero cuando uno ya va a la universidad o incluso cuando uno va a presentar, no sé, un trabajo escrito en un ámbito laboral o algo, ustedes tienen que sí o sí citar, porque si no citan, pues el texto no se lo reciben, o esto está mal, o en la universidad les van a llamar la atención, o por ejemplo, yo que he sido como muy rígida en la cuestión de la bibliografía, también a veces les bajo ciertos puntos, no muchos, pero sí les bajo porque les he dicho. Por favor, necesito que me citen las referencias o las fuentes que han consultado, ¿verdad? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque así se evita por ejemplo, cuando nosotros no hacemos una citación correcta o no nombramos una fuente que hayamos consultado, eso está estipulado como, como plagio, ¿sí? Entonces, bueno, uno en el colegio lo pasa, pero pues no está bien, ¿sí? Entonces, a eso vamos con la cuestión de tener conocimiento, porque también el hecho de no conocer las normas no significa que ustedes puedan presentar un trabajo sin referenciar y decir, no, yo ni idea de esas, ¿no? De esas normas. Entonces, por eso es importante hablar de estas normas y también que tengan en cuenta
de que a veces pueden ser muy confusas, son un poco tediosas, pero es algo que se puede lograr. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan salir al menos con el conocimiento, la importancia que tienen estas normas y que esto les sirva, que tengan esto como una herramienta, porque más allá de citar un trabajo, de poner los libros que uno leyó o de poner las páginas que uno consultó, estas normas también le sirven a uno para escribir, ya sea a mano o sea a computador. ¿Por qué? Porque acá también se establecen unas reglas básicas, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a ver, este es el documento oficial de la guía de normas APA de la séptima edición. O sea, quiere decir que hay 6 anteriores a esta. Y aquí hay una introducción, estructura, el formato, las citas, las referencias, las otras normas de estilo. Entonces, no sé, vamos a ver acá, por ejemplo, acá tenemos en estructura. Principales actualizaciones de la séptima edición. Una persona que ya se ha leído las 6 ediciones, entonces va a decir cuáles son las actualizaciones. Ah, cambiaron esto, esto, lo otro, tamaño, letra, cosas así. Por ejemplo, acá nos habla de una estructura. Miren, acá está, portada, portada para estudiantes, portada para profesionales, elementos de una portada. Entonces, no sé qué tema les llama la atención para irlo explicando, para que ustedes también salgan de dudas. Les voy a leer los subtemas que tenemos y ustedes me comentan qué tema les gustaría que lo charlemos. ¿Listo? Entonces, voy a empezar. Pero sí se está compartiendo pantalla porque yo estoy compartiendo supuestamente pantalla acá, pero no la miro acá. ¿Me confirman? Sí, profe, sí se ve. Ah, listo, listo. Bueno. Entonces, cuéntenme en qué les llama la atención, por ejemplo, estructura, que es habla de portadas, de resúmenes, de textos, de referencias, de tablas, figuras, apéndice, formato. El formato es como el tamaño en el que va a presentarse el trabajo, ¿sí? Las citas, lo que les decía, referencias, formato, elementos de referencias, acá están artículos, tesis, o sea, por ejemplo, para todo lo que ustedes quieran hacer, están las normas acá. Mire, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un video de YouTube, académico, aquí también les da unos parámetros específicos en donde les dice, bueno, para que se catalogue como un video académico, o sea, de YouTube, pero que sea académico y que tenga el formato permitido de las normas APA, pues tiene que contener esto, esto y esto, debe tener este tiempo, el formato debe ser así, ¿sí? Otras normas de estilo, manual de estilo de Chicago, no, pues eso ya normas Vancouver, estilo Harvard. Este es un archivo que ustedes pueden consultar de manera libre. Bueno, le tienen que poner normas APA, séptima edición, PDF, y ahí les sale. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si les parece, empecemos con estructura. O no sé cuál tema les llama como la atención. Échale un ojito y me cuentan mientras yo tomo mi agua. Entonces, se los voy a mandar al WhatsApp para que por favor lo abran y vean y lo vean desde su teléfono y me digan de qué se trata este tema, profe. O a mí me gustaría que hablemos sobre esto. ¿Listo? Para eso les voy a dar, me parece, 4 minuticos. No necesariamente tienen que hacerme resumen ni nada. Lean la tabla de contenido. Y si dicen, por ejemplo, me llama la atención la cuestión de las tablas, componentes de una tabla, página 17. Van a la página 17 y dicen, ¿cómo así, profe? ¿Qué es eso de tipo de fuente interlineado? O, profe, mire que yo estaba viendo cómo referenciar una imagen
y no entiendo lo que dice acá sobre esto. ¿Listo? Quisiera que hiciéramos este ejercicio antes de desarrollar una actividad que también tengo planteada para ustedes en esta clase. Entonces, voy a mandarles el PDF al grupo y en el grupo ustedes lo abren desde su teléfono, lo miran y me cuentan sus dudas. Bueno, para esto, 3, 5, a las y 52, eh, cierro micrófono para que ustedes me comenten sus dudas y vamos abordándolas. ¿Listo? Listo. ¿Fue clara la instrucción hasta ahí? Listo. Bueno, perfecto. Entonces tienen 5 minuticos para que le echen un ojito así como por encima y me comenten como qué les llamó la atención, como qué les gustaría que hablemos. Y yo en 5 minutos vuelvo a prender la cámara y el micrófono y ustedes toman la palabra.
Bueno, ¿cómo van? Cuénteme. Profe, yo tengo una pregunta que como yo no alcancé a escuchar, porque tengo un poco malo el internet, pues eh, eso del ese documento que usted nos mandó ahí, ¿de qué se trata? Porque es que lo que pasa es que no le logré entender muy bien de ese documento, Eh, papá. ah, bueno, Emanuel, es que el ejercicio consta de que yo les mandé ese documento al grupo para que ustedes lo abran y lo vean como por encimita y me comenten como qué tema les llama la atención, eh, Ya. o qué tema les gustaría como que hablemos y ustedes pues me dicen y lo leemos y lo explicamos aquí ahorita en clase y ya ese era básicamente el ejercicio. Ah, gracias, profe. Era para saber eso, pues. Vale. No, pues dale, Manuel, tranqui. Igual puedes verla ahorita y echarle una revisadita y me comentas como qué te llamaría la atención para enfocarnos mientras tus compañeros me van comentando a ver qué opinan. Oh, Bueno, los escucho, las escucho. ¿Creen que necesitan más minutos o voy explicando? ¿Les parece mejor? Profe, a mí me llama Cuéntame. mucho el formato MLA de otras normas de En, estilo. ah, otras normas de estilo, listo. Este corresponde a la Asociación de Lenguas Modernas. Entonces vamos a ver, 55, 55. Bueno, según este documento, nos habla de que además de las normas APA, existen otros estilos y otras normas en el universo de la escritura y la edición académica, algunas con más de 100 años desde su primera edición. Entonces, aquí está un manual de estilo de Chicago que nos habla de que es un libro con normas de estilo para trabajos escritos publicado por primera vez en 1906. O sea que esta guía de normas APA, pues no es la primera guía que tenemos a nivel mundial para guiarnos, ¿no? Frente como a la escritura y la lectura, ¿no? Digo escritura y edición. Y fue publicado por la Universidad de Chicago, que la versión más reciente es la de la 17, no sabría, no recuerdo cómo leer ese número, bueno, pero es la 17 edición, ¿no? Publicada en abril de 2017. Quiere decir que no han vuelto a publicar una edición desde hace 5, 8 años. Entonces, eso corresponde a normas de estilo Chicago para entender los principales puntos del estilo de publicación de ese tiempo, como desde 1906, que se ha venido actualizando hasta 2017. ¿Listos? Y el formato MLA hace referencia a la Asociación de Lenguas Modernas, que también es conocido como, bueno, la sigla I, y es para la presentación de trabajos escritos creado por la Asociación de Lenguas Modernas. ¿Ustedes saben de qué se trata la Asociación de Lenguas Modernas? No, profe. Listo, ya te muestro. Acá está. Bueno, eso está en inglés, pero la Asociación de Lenguas Modernas es la principal asociación profesional de especialistas en lenguas y literaturas de inglesa estadounidense. Entonces,
Según esta asociación, pues refuerza el estudio y enseñanza de la lengua y de la literatura en ese idioma. ¿Listo? Y se fundó desde 1883. Esta organización cuenta con más de 25.000 miembros en 100 países y nos habla también de que pues es una asociación que tiene o se utiliza con mayor frecuencia para la redacción de artículos y citas fuentes de artes liberales, ¿no? Entonces, pues más se enfoca como en lenguas extranjeras, más que el español latino, ¿sí? Entonces, por eso se habla de la asociación. Me perdí de la guía. Por eso se habla de la Asociación de Lenguas Modernas. ¿Listo? Que también es un instituto. Y hay un instituto que se llama Instituto de Verano. Creo que por aquí también aparece. Ya les voy a mostrar. Bueno, dentro de esta asociación aquí aparece según la versión IA, más resumido. Entonces, dentro de esa asociación está un Instituto de Verano de Lenguas Modernas. Entonces, ahí es donde las universidades ofrecen unos programas para aprender lenguas extranjeras, pero de manera intensiva. Y entonces ahí nos habla de que está la UNAD, creo que es de México, sí, la UPN, la Javeriana, bueno, más que todo como universidades privadas, porque esos cursos del Instituto de Verano de Lenguas Modernas son muy costosos y la verdad no son muy buenos. ¿Por qué? Porque, bueno, según el Instituto de Verano y la Asociación de Lenguas Modernas, ellos establecen otro tipo de reglas para hablar las lenguas extranjeras. Y son unas reglas gramaticales que, pues nosotros, por la gramática que nosotros tenemos, o la constitución de nuestra gramática del lenguaje, pues no nos permite como tener una asociación o un aprendizaje como más... em, satisfactorio, por decirlo así, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, y que también el Instituto de Lenguas Modernas tiene, eh, dentro de estos institutos, pues hay muchas políticas que pues no son como tan, se podría decir, elocuentes con lo que está pasando ahorita en el mundo, en el sentido de que estos institutos también patrocinan y son bueno, son patrocinadores y también acogen otros programas que no van muy bien como con la cuestión moral o ética que debería haber, ¿no? Frente a muchas situaciones. Entonces, dentro de las políticas del Instituto de Lenguas Modernas y la Asociación de Lenguas Modernas, también se han encontrado casos o políticas o reglas o circunstancias en donde por el lenguaje existe una no directamente, bueno, se podría hablar de una discriminación, pero más que una discriminación como una estigmatización y una inferiorización hacia las demás lenguas, ¿sí? Entonces, por eso hay tantos debates ahorita en la actualidad sobre la importancia o la reivindicación de nuestros lenguajes, de nuestros idiomas, sí, porque es que para los institutos como el Instituto de Lenguas Modernas o la asociación, las lenguas que se hablan en países latinos como estos, pues solo son lenguas, mientras que para las comunidades que lo hablan son idiomas, porque no tienen... ¿Ustedes saben la diferencia entre lenguas e idiomas? No. Bueno, la diferencia es que unos tienen familiares y otros no. ¿A qué se refiere con eso? Cuando hay una lengua, pues la lengua tiene como, por decir, un ancestro y el idioma es único. Entonces se reconoce por un estado, una institución, como estas instituciones académicas del lenguaje, en donde dicen, sí, definitivamente es así, esto es un idioma. Entonces un idioma representa como un estatus distinto que lengua. Sí, entonces muchos de los pueblos originarios intentan tener esa reivindicación de que su
de que su lenguaje sea reconocido como un idioma y no como una lengua, porque hay lenguajes que no se les ha encontrado, como decir, el origen. Entonces, cuando no hay un origen o cuando no hay un primo, una prima que se parece a este idioma, de eso se habla en lingüística, cuando se habla como de lenguas que se parecen, que pueden ser primas, que pueden ser hermanas, que pueden ser que son familiares, ¿sí? Entonces, cuando no se encuentra un origen, pues lo ideal sería que se reconozca como idioma, pero pues debido también a la estigmatización y la falta de reconocimiento que hay por parte de estas academias y que refuerzan cada vez más, solo extendiendo educación hacia lenguas extranjeras como estadounidense o como de Reino Unido, cosas así, digo, de países así europeos o americanos. eh, Americanos Norte. Entonces, pues se dice que se refuerza un poco más como la cuestión de la discriminación y también como hay una palabra para eso, pero no la recuerdo. Bueno, el hecho es ese. Entonces, pues a veces por eso es muy criticado este instituto. Y esto es lo que habla sobre la Asociación de Lenguas Modernas acá para conectar. Ay, dejé de compartir, lo siento. Entonces, cuando hablamos de la Asociación de Lenguas Modernas y el formato, se refiere específicamente al formato que establece esta asociación y que establecen los institutos de lenguas modernas, que generalmente están en inglés porque son para lenguas extranjeras, no son para lenguas latinas o idiomas o lenguajes. ¿Listo? Entonces, eso por ahí. Por acá está el formato MLA, que también tú lo puedes abrir por medio de ese enlace que se remarca ahí. Bueno, hay carga, pero mi internet está muy lento, entonces lo siento. Bueno, más por acá aparece 51, pero no. Ujú. ¿Qué pasa? Para un formato de estos, pues es importante, por ejemplo, ahora hay trabajos de grado, si ustedes se impulsan a continuar con el proceso académico y llegan a tener hacer un trabajo, a decidirse por hacer un trabajo de grado, una tesis, una monografía, cosas así, pues ustedes tienen que tener en cuenta este formato MLA para presentar, ¿no? Sus textos, su artículo, su publicación, porque varios de estos trabajos también van traducidos al inglés, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, si en casos específicos o distintos ustedes llegaran a presentar, no sé, una solicitud para beca o sí, para beca o presentación de sus actitudes para presentarse a una convocatoria en el extranjero, tienen que tener en cuenta este formato MLA. ¿Listo? Porque este formato está específicamente para el idioma en inglés. Eso por ahí. Y ya, bueno, estas normas y Contec también son muy importantes porque pues antes se usaban estas, eran como las más cercanas a la escritura y a la edición, ¿no? Pero ahora solo son las normas APA las que están reconocidas. Sin embargo, hay muchas normas dentro de este formato de Contec que se tienen en cuenta también para la presentación de trabajos y se acepta, ¿sí? Eso. No sé qué otro tema les interese que charlar. Espero que haya Profe, sido apéndice. apéndice, listo. A ver, vamos por el apéndice. Eso va en el 23, ¿sí? Me parece que sí, profe. Bueno, derechos de autor de imágenes. Bueno, eso también es súper importante, ahora lo vemos. El apéndice. Entonces, ¿alguien sabe de qué se trata el apéndice? El apéndice es como lo que nosotros tenemos aquí, pero acá abajito, aquí en esta parte de aquí. O en este de acá muchas veces, depende de las normas que uno use. La Bueno, dice apéndice no es una cosa del cuerpo. eh,
Sí, pero en academia tiene otro significado, o sea, en lenguaje tiene otra, pero la del cuerpo es apendicitis. Y apéndice es, por ejemplo, bueno, es que apéndice se encuentra ahí, pero acá nos dice sí, apéndice, apéndice, sí, lo mismo. Sí, es el punto de unión entre el intestino delgado y el colon, pero eso responde a la anatomía humana, por eso también es importante entender en qué contexto estamos hablando. Muy bien. Eso también es una cosa muy interesante en nuestro lenguaje, que puede utilizarse palabras y que por eso es importante el contexto, porque no sabemos de qué se está hablando. Pero acá en este caso, del contexto de las normas APA, acá nos define que este es como esta es una parte importante también dentro de la construcción de textos y edición. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice que después de la investigación realizada a través de los años de nuestro trabajo académico, contamos con mucho material que complementa nuestro artículo académico. Entonces, pónganse como en el papel de que ustedes escribieron un artículo, ¿listo? Y entonces ustedes cuentan con mucho material para complementar ese artículo. Pero entonces ustedes no pueden tener todo ese montón de información ahí. Entonces, ¿qué van a hacer? Son informaciones adicionales. Para eso les tengo espérenme acá. Bueno, les voy a leer esto y les muestro el ejemplo. Entonces dice, este material podría ser distraer o ser inapropiado en el cuerpo del manuscrito. Todo el material de este tipo puede ser incluido en un apéndice o en una sección de materiales complementarios, como anexos, no sé si han visto algunos archivos que tienen como anexos. Entonces, el primer apéndice es un elemento de la versión impresa del artículo. El último es la sección de materiales complementarios. Es un archivo complementario en la línea manteniendo, mantenido por el editor de la fuente de archivo. Entonces acá dice que un apéndice es apropiado para materiales que son relativamente breves y que se presentan fácilmente en un formato impreso. Algunos ejemplos de material adecuado para un apéndice son, entonces acá nos habla de, por ejemplo, los materiales que se utilizaron para una investigación de psicolingüística, una descripción detallada de un equipo, una lista de artículos que proporcionan los datos de origen para un metaanálisis, una descripción demográfica detallada de subpoblaciones en el estudio y otros elementos de informes detallados y complejos sugeridos en la sección de estándares. Entonces acá nos habla también de una ubicación en la estructura del documento. Acá nos habla de que si un documento tiene un apéndice, etiquételo como apéndice. Tiene que llamarse apéndice, no tiene que decir como, esto es un archivo que se puede consultar en caso de que se necesite más información sobre ese tema. No, se llama apéndice. Y cada apéndice va con letra mayúscula, entonces va con A, va con B, dependiendo del orden en que se menciona en el texto. Se comienza en una página separada después de las referencias, notas finales, tablas y figuras, o sea, es algo que va al final, ¿listo? Y entonces el apéndice puede construir en textos, tablas, figuras, una combinación de estos. Entonces acá también nos habla de las dificultades para decidir qué debería aprenderse en el texto del cuerpo versus en el apéndice. Si su lector encontrará o la información o no la si su lector encontrará o no la información crítica para comprender su discusión o si la información es complementaria. En otras palabras, ¿es la información necesaria saber o es bueno saberlo? Si se necesita saber, inclúyalo en el texto de su cuerpo, pero si es bueno saberlo porque es complementario, es probablemente un buen hogar para la información. Entonces el apéndice es prácticamente lo adicional, que no es tan importante para ponerlo en el cuerpo del texto, pero que sí es importante que lo sepan porque les puede dar un contexto, les puede dar más información sobre lo que se habla y les puede dar también como una forma de comprensión o de entender como la intención del autor. ¿Listo? Entonces vamos a ver a continuación un texto con apéndices. Estos textos, por lo general, eh,
se necesitan un poco más como, se necesitan como un poco, digo, son un poco más como científicos, ¿listo? Entonces, como que por lo general uno cuando está en el colegio, en la universidad, más que todo como para una tesis, sí, pero pues para un trabajo escrito, un resumen, una reseña, normalmente uno no exige un apéndice, ¿listo? Entonces, bueno, aquí hay una imagen que nos puede ver para que sea más explícito. Pero es que, lo siento, pero es que ese internet está muy lento. Bueno, miren, así antes se hacían los apéndices en la séptima edición. Entonces, acá nos habla como, está hablando como de unos apéndices. Ese es el cuerpo del texto, según las fórmulas, todo eso. Y acá nos habla del apéndice. Entonces nos habla de unos símbolos en específicos, en donde nos da como el significado de cada uno y nos habla de que aquí hay una figura uno. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Antes en la sexta edición de las normas APA, los apéndices eran más grandes, ahora son más pequeños. ¿Listo? Entonces, acá nos habla también de que se incluye dentro de un texto académico y que la información es adicional y está al pie de la página. Pero es que no me aparece un texto en donde yo les pueda mostrar eh, el paratexto. A ver, el término paratexto se designa en la anexo. No, es que no me cargan también los archivos, pero bueno, voy a intentar como mostrarles en un texto dónde están. A ver si de pronto me deja. Ejemplos. Bueno, acá hay más o menos un texto, entonces nos habla de que acá hay un apéndice, pero está en inglés y está muy corto. Lo siento. Es que no encuentro uno en donde yo pueda. Bueno, aquí está, mire. Aquí está todo el cuerpo del texto y lo que ustedes van a poner es este y esto, ¿listo? Entonces, por eso también se enumeran las páginas, porque eso les permite tener un orden y les permite por medio de ese orden guiarse también en los apéndices que ustedes van a agregar, aparte de saber también de qué cantidad es el trabajo, ¿listo? Eh, Miren, acá por ejemplo en Wikipedia lo que vimos. Bueno, les voy a explicar con Wikipedia. Profe, no se ve la pantalla. Ay, ok, espérame. No me deja compartir esto, no sé qué pasa. Mm, listo. Acá, por ejemplo, todo esto puede ser un apéndice. Pero ¿qué pasa? Acá en Internet, pues es distinto porque ustedes lo subrayan aquí, inmediatamente tienen la información adicional, ¿sí? Pero en un texto ustedes pues no lo pueden remarcar así, escrito o algo. Tiene que tener un orden. Y para ese orden, pues al final ustedes deben poner cuántos apéndices tienen. Y para eso ustedes los enumeran A, B, C, D, E, pero acá no me aparece tampoco. Creo que les voy a tener que quedar debiendo ese, porque no lo encuentro. No encuentro ejemplos que les pueda permitir ver. Norma Zapa. Bueno, aquí hay una foto, no sé si la están viendo aquí.
Esta me parece como un poquito más. Ujú. Miren, aquí nos habla como, hagan de cuenta que esto es una página. Esta es una hoja de su escrito, ¿listo? Entonces, van a aplicar, por ejemplo, una tabla, entonces ahí está el título, encabezado, columna, filas, y acá, nota. Esto se puede tomar como apéndice o como anexo, ¿listo? En donde ustedes pueden hacer una aclaración o una adición de información, ¿listo? Acá también hay, cerrar, Dios mío. Bueno, acá también les puedo mostrar algo. A ver. Miren este ejemplo, por ejemplo. Aquí sí, por ejemplo, ustedes necesitan más de una página o una forma de nota, más de un párrafo, lo que pueden hacer es esto. Enumeran la página y lo nombran como apéndice. Entonces da, por ejemplo, esta es una escala de descripción de relaciones. Esto no hace parte del texto. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo han nombrado aquí como apéndice, como una información adicional para entender lo anterior, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, por ahí como que un poquito más de claridad yo creo que con los apéndices, que no encuentro como más ejemplos. Otro que encuentro por aquí, mm, este les puede servir para el orden. Aquí miran, estructura. Ay, bueno, este es el mismo documento que estamos viendo, pero de manera más didáctica, ¿listo? Porque aquí no lo abre como un libro, entonces uno va pasando la página, pero entonces, y llega, pero bueno, acá lo tenemos también. En estructura, acá también entendemos, miren, acá tenemos otros ejemplos en donde nos habla, por ejemplo, apéndice A, lista de materiales, en caso de que se hiciera como un trabajo sobre materiales y eso. Apéndice, lista de entrevistados, ¿sí? No es importante, pero de pronto, por ejemplo, si se firmaron los derechos de anonimato, pues esto no iría en un trabajo en donde se entrevistó personas. Pero si no fue así y si es necesario mostrar o demostrar la identidad de que las personas son reales en un trabajo investigativo, entonces ustedes pueden agregar una lista de entrevistados. María, Juan, Diana, Cielo, ¿sí? Ese podría contar como un apéndice. Las tablas también pueden contar como un apéndice, en donde, por ejemplo, ustedes pueden hablar sobre los jugos HIIT. Son muy nutritivos y tienen muchos sabores y todo eso, pero es importante también saber que tienen excesos de azúcares y otras adiciones que no son muy buenas para la salud, porque según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece que tanto por decir el sodio en exceso, el azúcar en exceso y las grasas saturadas en exceso son nocivas para la salud de acuerdo a las estadísticas que se han hecho durante 10 años, pasan la página y ponen apéndice uno. Pueden colocar una tabla, por decir, existe una tabla en donde se analizan las enfermedades causadas por esas adiciones. Entonces, tabla uno, apéndice A, tabla uno, eh, enfermedades, tabla 2, ¿sí? Más o menos me entienden, que igual no hace parte del texto porque pues ustedes no están hablando específicamente de esas enfermedades, pero que de cierta manera son adicionales y les permiten también tener un entendimiento mayor a las personas que van a leer ese texto. ¿Listo? Eso por ahí. No sé qué más se les quede, aprovechando que ya nos falta poquito para terminar.
Bueno, algo que sí quiero, con lo que quiero que se vayan es con lo de referencias o lo de las citas. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a ubicarnos en la página 34. Ah, bueno, el formato en qué tamaño 26. El formato, aquí este formato está establecido como para trabajos en computador. Sin embargo, pues, o sea, uno entiende a veces que también las personas se les facilita hacer los trabajos escritos. Por eso también creo que las Icontec contienen unos ítems en donde habla como de sus trabajos escritos, no lo recuerdo bien. Pero ustedes se pueden guiar por este formato, que en realidad no tiene mayor misterio. ¿Y de qué se trata? Entonces ustedes hablan, aquí nos habla de la configuración del tamaño de página Word. Entonces, bueno, vamos a abrirnos aquí en línea un documento en Word. Y entonces aquí vamos a decir, bueno, según las normas APA, aquí nos habla de un formato específico para presentar trabajos. ¿De qué se trata ese formato? Entonces, ese formato nos habla de que tiene que tener una margen de medida de 21,59 centímetros y de 27,94 centímetros, eh, entendiendo, bueno, las márgenes son más cortas, pero entonces ese es el tamaño de la hoja, ¿sí? Listo. De ese tiene que tener el tamaño. Y equivalente a eso, pues a un octavo o un medio por 11 pulgadas, que más o menos lo tienen los cuadernos argollados grandes, tienen casi el mismo tamaño de una hoja de blog o las hojas de blog, tamaño carta, ¿listo? En caso de un trabajo escrito. Acá, si es en caso, yo estoy compartiendo la otra. Entonces, por ejemplo, acá nos dice esto. Entonces, acá nos establece un tamaño que también puede ser equivalente a un octavo de cartulina o un medio por 11 pulgadas. ¿Listo? Eso es el tamaño en el que uno debería presentar un trabajo. Ya sea escrito, ya sea en Word, ese es el tamaño de la página que tenemos aquí en estos momentos. ¿Qué pasa? Acá nos habla también del tamaño de las márgenes de acuerdo al formato APA. Entonces nos habla de 2,54 centímetros, que equivale a una pulgada en todos los lados, o sea, tanto arriba como abajo como en los laterales, ¿sí? Y acá superior, inferior, derecha, izquierda. Entonces ustedes lo que hacen acá, acostúmbrense, pues si trabajan en computador, abrir un correo y dentro de ese correo ustedes lo que van a hacer es lo siguiente, compartir esta pantalla. Ahí creo que ya están viendo mi pantalla. Bueno, listo. Entonces, acostúmbrese en abrir un correo y utilizar este Drive. El Drive es muy importante y es muy práctico. ¿Por qué? Porque se les permite crear carpetas, les permite crear archivos, les permite crear muchas cosas que quieran hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo aquí le voy a dar nuevo y le voy a poner clase de refuerzo que ya está listo. Ahora aquí voy a hacer un archivo. Entonces, aquí me da la opción de nuevo. Entonces, puedo poner documento como Word o una hoja de cálculo que corresponde a una hoja de Excel o presentaciones de Google que equivale como a las presentaciones que uno encuentra para las diapositivas de las que uno habla. Google Bits, que la verdad no lo he explorado, y también formularios de Google. Y acá incluso tiene más, que es dibujos de Google, que les permite abrir una pantalla y dibujar con el mouse. Google Maps, que también les permite marcar, les abre mapas y les permite marcar dentro de los mapas como algunos datos específicos o puntos. Este de Apps Script no lo he explorado, pero entonces acá también nos da a conectar con más aplicaciones aún. Esto también nos da la opción de subir archivos desde nuestro computador, subir carpetas también desde nuestro computador, y es como un Word, pero entonces es en línea.
La desventaja es eso, que ustedes, por ejemplo, tienen que tener internet para trabajar en Drive, porque si no tienen internet, pues les toca en Word. Pero suponiendo que contaran con el internet, entonces lo que ustedes hacen es abrir, por ejemplo, un documento y lo vamos a poner aquí como actividad. ¿Listo? Actividad refuerzo, sin espacios. Listo. Acá le pongo un título. Actividad, ta, ta, ta. Entonces esto funciona igual que un Google, i- igual que un Drive, digo un Word. Entonces ustedes le ponen acá como, ¿qué pasa? La ventaja de trabajar con Drive es que ya están las márgenes actualizadas. Este espacio está actualizado de acuerdo a las normas APA de la séptima edición, ¿sí? Entonces ustedes ya no tienen que ponerse a cuadrar de que cuánto tiene esto de margen y cuánto tiene esto de... No, esto ya tiene su margen porque miren, a ustedes ya no les permite ir ni más adelante ni cuando llegan al final y escriben así sea una palabrita, ya no pueden seguir escribiendo ahí. Esa es la margen de finalización. ¿Listo? Acá también les permite agregar imágenes, todo igual que Word. Pero también ustedes en Word tienen que estar guardando siempre los cambios. Acá, por ejemplo, ustedes cerraron esta ventana, le dieron X y acá automáticamente ya les aparece con todos los cambios que ustedes le hayan hecho. Esa es la ventaja. Entonces, bueno, ustedes acá ya tienen un formato establecido, ustedes solo escriben. Aquí este también tiene un corrector de ortografía que ustedes también deben activárselo en su computador si trabajan desde computador para poder escribir y que les corrija los errores de ortografía. ¿Listo? Eso. Eso por ese punto que es algo como básico de formato y estructura. Ahora, por ejemplo, vámonos con los trabajos escritos a mano. Entonces nos compramos una hoja, un blog de hoja carta, de tamaño carta. ¿Qué pasa? Para que escribamos bien o con los espacios de interlineado también, que por acá son, acá también nos habla de un interlineado, que este interlineado ustedes lo encuentran en los documentos. Acá, este es el interlineado, por ejemplo, o espacios entre párrafos. Entonces, lo mínimo que ustedes deben tener en cuenta, por ejemplo, en un trabajo escrito a mano, es tener al menos un espacio de un cuadrito de, ¿de qué? Un cuadrito de espacio. Pero entonces ahora, como el interlineado aumentó con esta séptima edición, pues, ¿qué se recomienda? Compren un blog tamaño carta, compren un cuaderno o compren una hojita tamaño carta cuadriculada. Ahí lo que a mí me enseñaron eso. O sea, por ejemplo, ustedes hacen márgenes. Entonces cogen una regla y dicen, ah, bueno, espérenme, tengo que dejar 2,54 centímetros de margen. Entonces me hago un cuadro en donde empieza la margen. Después de hacer esa margen, cada dos cuadritos hago una línea, cada dos cuadritos hago una línea. ¿Y qué pasa? Cuando vaya a presentar un trabajo escrito, arranco la hoja o la pongo la hoja debajo de la hoja que voy a usar como plantilla y esa me permite tener un orden, tener una buena caligrafía, me permite tener un texto organizado, mantener las márgenes del formato que me exigen en las normas APA, ¿sí? Todo eso. Y eso hace parte también de la organización y la forma en que nosotros presentamos los trabajos, porque no, o sea, tal vez sí, obviamente no es lo mismo un trabajo escrito a un trabajo en computador, sí, pero es muy importante tener en cuenta la estructura, el orden, todo eso, porque eso a ustedes también les permite esforzarse por hacer las cosas de la manera en que se deben presentar siempre. Sí, porque si yo, por ejemplo, como profesora no les enseñaría esto, entonces ustedes el día de mañana tienen que mandar un trabajo a otra profesora o tienen que hacer, no sé, X o Y oficio, no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque no se logró ese momento en que uno pudiera aprender cómo escribo en una hoja de blog, cómo lo presento adecuadamente. Ahora eso les sirve muchísimo para los oficios. Por ejemplo, ustedes ahora para todos necesitan un oficio. Entonces, ¿qué pasa? Las reglas básicas de los oficios van.
a la izquierda la fecha, entonces el lugar y la fecha. Entonces, por ejemplo, yo escribo Bogotá, 13 de diciembre de 2025. Punto. Dos espacios. Vuelvo y pongo, pero ya centrado. Listo. Entonces, vuelvo y pongo, señores, por ejemplo, o señores y señoras, o señor. En este caso pongamos así, señor. Si son varios, es o si son varias señoras, listo. Dos puntos. mm, acueducto tal. Entonces acá, si quieren algo más formal, le pueden poner también asunto. Y aquí le ponen algo muy breve que debería decir como solicitud, reconexión, eh, reconexión, agua, por decirlo así. Entonces ahí ya ustedes escriben, escriben hasta cierta margen, atentamente y ya, ¿sí ven? Y para eso nos sirve también las normas APA, porque por medio de eso nos podemos guiar y hacer una buena solicitud, porque si ustedes desde acá empiezan a decir, háganme el favor y conéctenme en el acueducto y pues eso va a ser tomado como una nota y no como una solicitud, ¿no? Entonces, todo eso, la formalidad también nos permite tener muchas posibilidades. Eso por ahí. Otra cosa que me parece importante antes de que terminemos la sesión, bueno, lo de la bibliografía. Yo sé que esto es muy tedioso, es importante que lo lean, que tengan conocimiento, que no se queden atrás de que porque no tengo computador, de que porque no tengo internet, que yo no sé qué. Busquen las maneras siempre de hacer las cosas de la mejor forma posible. Entonces, miren, ustedes tienen un documento que aquí les explica absolutamente todo cómo ustedes hacer un trabajo. Entonces, ya sea escrito, ya sea de manera en computador o a mano. Acá, por ejemplo, si ustedes van a trabajar en computador, les permite, acá les dice, vea, pueden escoger entre estas letras que son las permitidas. Entonces, cuando ustedes les digan, necesito un documento con todas las normas APA, ustedes ya saben que ustedes pueden utilizar estas o pueden utilizar estas también, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo sé que es muy tedioso todo esto, pero es aún más tedioso cuando uno no lo sabe y se queda ahí como, ay, es que eso es difícil, es que no, tienen que hacer lo posible por tener en cuenta esto, porque esto es muy importante, esto les va a servir para trabajar y organizarse mejor en todo. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, acá hay unos títulos, subtítulos, acá le muestra a uno cómo debería poner una portada, una subportada. Esto es muy interesante para que lo lean y lo tengan en cuenta. Algo también que quería comentarles más que todo ahora era como lo de esto, esto precisamente. Referencias con información incompleta. A veces nosotros vamos a citar y decimos, ¿cómo si en Google? ¿Cómo citamos? ¿Cómo se cita una referencia bibliográfica? Entonces a uno le aparece como citar con nombre, fecha, título del artículo, título de la institución, el lugar donde se publicó, si es una edición nueva, si es una edición vieja, si es una edición de qué año, todo eso le pide. Pero entonces a veces uno no encuentra todo eso. Entonces, ¿qué se hace? Se viene acá y dice, bueno, miren, por ejemplo, acá hay un caso súper loco sobre un artículo de 20 autores. Y a veces uno dice, ¿yo cómo referencio a esos 20 autores? Así mismo, como está aquí en el ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo yo incluyo, dice la página en las referencias? Así. Ahí le muestra en qué manera usted puede poner la página o en dónde va la página después de los autores. Que yo ya tengo todos los datos, pero yo la verdad no sabría cómo es que queda. Así queda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes, yo les pida, les solicite, cíteme en dos referencias, vénganse en este documento y digan, a ver, espérenme.
Ah, listo, esa silla sí, así. Porque otra sencilla que les puedo decir es como utilicen IA y vayan y citen. Pero la IA, de pronto ustedes tanto utilizarla así, de pronto aprenden y todo eso. Pero la IA se basa bajo diferentes normas. Entonces, si ustedes no especifican bajo qué norma ustedes van a referenciar, sobre qué año van a referenciar y los datos y lo que les hace falta, no van a tener una buena citación, ¿sí? Entonces, ¿yo qué les diría como consejo? Imposible no usar una IA en estos momentos, pero sí les diría como que la usen a su favor. ¿En qué sentido? Aprendan a citar, aprendan a citar y si se sienten muy inseguros, pásenlo por la IA y digan como, corrígeme esta citación. De acuerdo a las normas APA del año 2025, Colombia, ta, 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 les va a salir esto, por ejemplo, ahí, y ustedes van a comparar y van a decir, ay, mire que yo me confundí porque esta fecha no va antes, sino después, ta, 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 ¿sí? Pero hagan el ejercicio de evaluar qué es el error, cómo están aprendiendo a citar, en qué están equivocándose, qué están aprendiendo, si ya lo lograron, ya lo hicieron. Esa es la ventaja que a ustedes les da aprender a citar de esta manera. Sí, porque si ustedes un día se quedan sin internet, no tienen computador, no tienen la IA, no tienen nada más que el conocimiento, ustedes tienen un libro y les van a decir, referéncieme esta cita o este libro. Ustedes ya saben cómo referenciarlo. ¿Listo? Y esa es la idea, que aprendan a eso. Tal vez ustedes en este momento no lo vean tan necesario, pero en algún momento pueden necesitarlo y es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Acá también en este documento van a encontrar un montón de cosas por hacer, que pueden hacerlo en vacaciones, leerlo, estudiarlo. A veces es aburrido, pero es muy importante. ¿M? Y esto también les permite tener una comprensión más estructurada de los temas, de todo, porque a veces ustedes, si van a presentar a veces por ejemplo, en las pruebas a veces saben poner anexos, saben poner, no sé, adicionales, eh, la estructura de un texto es distinta, y ustedes cómo asumen ese análisis, a partir también del conocimiento que ustedes tienen frente a la estructura. Entonces dicen, ah, mire, si acá está la portada, el resumen, acá está el texto, las referencias, notas, tablas, o por ejemplo, ustedes les pasan todo un texto, todo un montón de hojas ahí. Y ustedes dicen, Dios mío, estoy leyendo esto, pero no entiendo. Ay, pero este texto debe tener unas tablas por aquí, porque aquí en la portada me habla de unas tablas. Vamos a las tablas. También el hecho de manejar este apéndice, esta tabla de contenido, perdón. Esto también es importante y fundamental. Hasta para un trabajo que sea extenso en el colegio, a ustedes les sirve porque uno como profesor dice, bueno, ¿qué contiene este texto? Entonces, aquí le dicen a uno, contiene el resumen, en la introducción está el resumen, en la estructura, o no necesariamente tienen que poner introducción, estructura, ta, ta, ta. Introducción, preguntas, análisis, revisión bibliográfica, anexos. Entonces uno dice, wow, tiene mucha información muy completa, vamos a verificar eso, ¿sí? Entonces, nada, espero que les sirva muchísimo esta claridad. Lastimosamente no contamos con mucho tiempo, pero pues espero que les haya servido de algo, que les haya incentivado para que le den una revisada al documento, para que aprendan, para que se acostumbren también a lo que les decía, a presentarlo bajo las normas. No necesariamente una persona tiene que decirle a ustedes, háganme un oficio con las normas APA, pero si ustedes lo presentan con las normas APA, pues va a ser muy distinto a que presenten una nota como les mostraba, ¿listo? Entonces, nada, pues espero que lo puedan revisar con tiempo. Voy a subir al Classroom más tarde unas diapositivas en donde están unas preguntas que me gustaría que las respondan y que queda como actividad para el otro, para dentro de 10 días aproximadamente, con la lectura de ese documento, obviamente, que no, pues tampoco es muy extenso y no necesitan ser específicos también en las respuestas que van a dar en la actividad. Entonces, apenas se lo suba a Classroom, pues les enviaré listo el anuncio
comentándoles de que ya la actividad está disponible para que lo lean, lo desarrollen juiciosos. Sé que es un documento extenso, pero asimismo también tendrán tiempo como para revisarlo por tiempitos, entendiendo también que estamos en Navidad. Entonces, nada, revísenlo, vayan revisándolo, leyéndolo. También si tienen alguna inquietud y todo, me lo escriben en el trabajo que voy a dejar para tenerlo en cuenta para una próxima sesión. Y nos estamos viendo, chicos y chicas, pues la otra semana tenemos la invitación a los grados, entonces espero que asistan, que nos acompañen y nos vemos, nos estamos conversando por WhatsApp. Cuídense mucho y feliz tarde. Bueno, Gracias, profe. Chao. El profe, chao. vale, que Gracias, estén, profe. Hasta luego. hasta luego, que estén bien.